Vamos a abrir la Biblia en Salmo 51. Quiero que leamos esta porción tan importante y lo que vamos a compartir en esta tarde tiene que ver con el arrepentimiento. El arrepentimiento bíblico, cuando decimos el arrepentimiento bíblico, estamos hablando del arrepentimiento como la Biblia lo enseña. El arrepentimiento como la Biblia lo enseña. Y lo que leemos en el Salmo 51 es la descripción de cómo Dios ve el arrepentimiento. Los principios, si ponemos los celulares en silencio, los principios teológicos, doctrinales, prácticos del arrepentimiento se ilustran en el Salmo 51. Es la versión de Dios del arrepentimiento. De manera que más allá de las circunstancias y más allá de las palabras, el contenido del Salmo 51 refleja lo que es un verdadero arrepentimiento. Es Dios pensando acerca de esto. Así que les pido que presten atención para hacer una breve introducción, pero leemos desde el inicio. Hay un título allí que dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé vino a él Natán, el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces se agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Señor, te pedimos que bendigas este momento en que consideramos tu palabra y pedimos que aclares nuestra mente, nuestro entendimiento y sobre todo pedimos que tu Espíritu obre a través de tu palabra para traernos convicción en nuestras necesidades. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La historia y el contexto de este salmo es muy importante en las Escrituras. Es la historia del rey David, un hombre ungido por Dios para ser rey sobre Israel, el cual llegó a ser el rey más grande de Israel en cuanto a piedad se refiere. Es el hombre que gobernó durante la época de oro llamada, es el hombre que extendió los dominios de Israel, es el hombre que comenzó a escribir salmos en temprana edad, como el Salmo 23. El hombre escogido por Dios, el hombre a quien Dios veía su corazón, un hombre sumamente piadoso y espiritual, que toda su vida buscó honrar a Dios, pero que en un momento particular cometió dos de los pecados más graves y serios e incalculables para una persona como él. Me refiero al pecado de adulterio y al pecado de homicidio. Ambos pecados en un mismo pecado, en una misma oportunidad. Y la Biblia relata esto en el primer libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, de cómo David fue tentado en un momento en que debía estar batallando y debía estar con el ejército. David vio a una mujer bañándose, vecina, y la invitó a venir con él. Se acostó con ella siendo una mujer casada. Y luego, para ocultar su pecado, envió a su marido al frente de la batalla para que muera. Inmediatamente a esto, Natán, el profeta, confrontó al rey David a través de una parábola
Le dijo en esa parábola que había dos hombres en una ciudad, uno era muy pobre y uno era muy rico. El pobre tenía un corderito muy pequeño, una corderita que había criado desde pequeña, la tenía como su propia hija, y que la mimaban y la cuidaban y jugaba con sus hijos. Y cuando llegó una persona a la ciudad a visitar al hombre más rico, este hombre, en vez de matar una oveja de su rebaño, mató a esta corderita de la persona pobre. Esto encendió la ira de David, al punto que dijo que la persona que había hecho debía pagar 4 veces y merecía la muerte. En ese momento, Natán, el profeta, señaló a David y le dijo: ese hombre sos vos. Vos sos el que cometiste este pecado. Blasfemaste a Dios, mataste a Urías con la espada de los incircuncisos amonitas, te acostaste con su esposa, cometiste una gran vileza, y lo que hiciste en oculto yo lo voy a hacer al público delante de todos. No solamente eso, vas a tener un enemigo que sale de tu casa, nunca se va a acabar la espada de tu casa. Y el hijo que va a nacer de Betsabé se va a morir. La respuesta de David fue la respuesta que dio lugar a este salmo: yo he pecado contra el Señor. E inmediatamente la respuesta de Natán fue: también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Y las consecuencias las conocemos, pero la realidad es que en esa respuesta pequeña y corta de David se encierra la realidad del verdadero arrepentimiento. Y es muy importante esto porque David en este salmo va a rogar por la misericordia de Dios. Así es como empieza este salmo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Es una realidad innegable que las personas que tienen un verdadero arrepentimiento, las personas que se arrepienten realmente delante de Dios, ruegan a Dios por misericordia y no presentan ningún aspecto de justicia. La realidad es que el arrepentimiento puede ser ficticio o puede ser genuino, y nosotros vamos a ver cómo es el arrepentimiento bíblico. Pero si ustedes recordarán, en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 18, Jesús presenta la parábola de un hombre que era un fariseo y un hombre que era un publicano. Los publicanos eran personas despreciadas, las personas más despreciadas en el pueblo de Israel, porque le cobraban el impuesto a sus propios compatriotas y servían a los romanos. Eran personas de muy baja condición moral también y de cuestionable honestidad, absolutamente cuestionable. Pero dice la Biblia que estos se encontraron en el templo y ahí estaba este hombre publicano sin poder levantar sus ojos al cielo, golpeando su pecho y diciendo a Dios: ten piedad de mí, pecador, ten piedad de mí, pecador. Y en la otra punta estaba el fariseo orando a Dios y diciendo: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, doy limosnas de todo lo que tengo, ofrendas, etcétera, etcétera. No soy como los otros hombres, ni siquiera como este hombre que está acá. Ambos estaban presentándose delante de Dios, pero uno estaba arrepentido y el otro presentaba el arrepentimiento en base a su propia justicia. Y esta es la realidad, porque David en este salmo reconoce a Dios como justo, reconoce a Dios como la persona que lo va a confrontar con su propia justicia. Y es algo que no se puede abordar. Ningún pecador consciente de la realidad de Dios puede mostrarse no arrepentido frente a la justicia de Dios. Y esto es lo que pasa con David. La verdad es que el arrepentimiento que nosotros observamos hoy día en muchas personas y en muchas iglesias es un arrepentimiento ficticio. Porque las personas siguen mencionando que no son tan malas, que tratan de hacerlo mejor, que van a la iglesia, que tratan de portarse bien, que son buenos esposos, buenas personas en la sociedad, etcétera, etcétera, o que no son como las otras personas. Pero no encontramos personas que simbólicamente se golpean el pecho y delante de Dios dice: yo no merezco nada. Yo lo único que merezco es el castigo de Dios. Lo único que merezco es la condenación. Y estoy profundamente arrepentido. Esta es la realidad del arrepentimiento bíblico y es lo que yo quiero compartir en esta tarde con ustedes. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué enseña la Biblia sobre el arrepentimiento? ¿Cómo se describe un arrepentimiento genuino? Son preguntas puntuales. Y tan sorprendente como es el pecado de David, cuando uno observa su vida de piedad y encuentra que cometió este pecado de adulterio y de homicidio en una misma oportunidad, tan sorprendente como es eso, así de sorprendente también es
la oración del arrepentimiento que nosotros leímos en el Salmo 51. Quiero compartir con ustedes lo que es el arrepentimiento bíblico, quiero compartir con ustedes por qué precisamos el arrepentimiento y finalmente cómo se ve el arrepentimiento bíblico, para que no quede ninguna duda, ninguna duda. Así que, en primer lugar, quiero leer algo que se escribió en el siglo XVII, que está en lo que se llama el Catecismo de Westminster. Un catecismo simplemente es un documento cristiano que escribieron teólogos y pastores, simplemente para organizar las verdades bíblicas de forma clara y enseñarlas a la iglesia para ayudarlas a tener una enseñanza sólida. Bueno, estos pastores en el siglo casi 300, casi 400 años atrás se reunieron y escribieron en base a la Escritura una declaración sobre lo que es el arrepentimiento bíblico. Así que presten atención. Dice: el arrepentimiento para vida, el arrepentimiento para salvación es una gracia salvadora, obrada en el corazón del pecador por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, por la cual, al ver y sentir no solo el peligro, sino también la inmundicia y la odiosidad de su pecado, de sus pecados, y al comprender la misericordia de Dios en Cristo para los que se arrepienten, este pecador se duele por sus pecados y los aborrece de tal manera que se aparta de esos pecados y se vuelve a Dios, proponiéndose y esforzándose por caminar constantemente con Dios en todos los caminos de la nueva obediencia. Solamente esta declaración, este artículo que acabo de leer, tiene que hacernos ver que muchas de las personas que dicen que se han arrepentido, no se han arrepentido realmente, directamente porque ni caminan con Dios, no tienen cuidado de su vida espiritual y no tienen cuidado ni precaución en el tipo de vida que están llevando. Así que prestemos atención. Hay tres elementos fundamentales en el arrepentimiento. Tres elementos fundamentales que tienen que ver con cambios. Y el primero es, y lo describe la misma palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento, en su idioma original, que es un cambio de mente, un cambio de forma de pensar. Esto es lo que significa la palabra arrepentimiento. Es un cambio de forma de pensar, porque básicamente el arrepentimiento comienza con un ejercicio mental, un ejercicio de razonamiento frente a la información que uno escucha. En este caso, el Evangelio. Tiene una idea de Dios, tiene una idea del pecado, tiene una idea de Cristo, tiene una idea de su propia vida, el pecador, hasta que escucha lo que la Biblia dice de Dios, lo que la Biblia dice de Cristo, lo que la Biblia dice del infierno, la condenación y lo que la Biblia dice del pecado. Y tiene un cambio en su mente, el arrepentimiento involucra de parte de Dios un cambio en su mente porque comienza a pensar, ya no piensa como pensaba antes de estas cosas, sino que piensa como Dios piensa y comienza a ver este trabajo y comienza a tener un cambio en su forma de pensar. Pero no solamente eso, vamos a ver cómo pasa estas tres cosas en David. También tiene un cambio en sus emociones. Y cuando hablo de cambio de las emociones, estoy hablando de que la persona que se arrepiente tiene un pesar genuino por su pecado. Tiene verdaderamente un pesar por su pecado y no por las consecuencias. No tiene una carga por lo que le va a pasar, aunque sabe que algo puede pasar y que va a ocurrir de acuerdo a la palabra de Dios. Pero su carga no es por lo que le va a pasar. No es como los niños que no quieren o que piden perdón porque no quieren que les den una paliza o que los pongan en penitencia. Y simplemente se arrepienten porque no quieren el castigo. El verdadero arrepentimiento no es así. No tiene miedo de las consecuencias, no expresa arrepentimiento por las consecuencias, sino por lo que ha cometido, por la falta. Y también es un cambio de voluntad, porque la persona que se arrepiente no solamente tiene un cambio de forma de ver en cuanto a Dios, el pecado y su vida y Cristo, no solamente tiene un cambio en sus emociones, porque no teme las consecuencias, sino está profundamente triste por el pecado, pero también tiene un cambio de voluntad porque ahora repudia, aborrece el pecado que ha cometido. No quiere volver a cometer esto. Es como ese niño que verdaderamente se arrepiente y nunca más vuelve a hacer eso porque sabe que afectó a sus padres y sabemos que realmente aprendió la lección. Entonces es un cambio de disposición básicamente hacia el pecado y hacia Dios. Ya no pienso como yo pensaba del pecado y ya no pienso como pensaba de mí, ni de Dios ni de Cristo, sino como la Biblia enseña. Es decir, tengo un cambio de percepción en mi mente. Esto es lo que pasa cuando el Evangelio es predicado.
Cuando un evangelio bíblico es predicado a través de las Escrituras, expresando a través de la palabra de Dios la enseñanza sobre el pecado, sobre Dios, sobre el hombre, sobre Cristo y el arrepentimiento, bíblicamente predicado, el Espíritu Santo puede obrar en los pecadores y a través de lo que escuchan tienen la posibilidad de razonar lo que están escuchando. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O cuando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O cuando la Biblia dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O cuando la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos estos textos de la Escritura hablan de la importancia del arrepentimiento, de la condenación y de la necesidad de creer en Cristo. El Espíritu Santo trae convicción y la necesidad de pensar de una forma diferente y tener una percepción después de haber escuchado lo que no había escuchado hasta ahora. Y todo esto lo vemos en la experiencia de David. ¿A qué me refiero? Observen en versículo 3 del Salmo 51 cómo David tiene un cambio en su mente, en su forma de pensar, y lo expresa a través de la palabra reconocimiento. Dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David tiene un reconocimiento. Y esta palabra reconocimiento es una palabra que significa que David ha estado observando la realidad. Yo reconozco mis rebeliones, ha observado la realidad a través de la Escritura, porque la rebelión es hacer lo contrario a lo que Dios pide. Y lo que Dios pedía es, no cometerás adulterio y no matarás. Y ahora David se ha rebelado contra esto y reconoce que se ha rebelado contra Dios, haciendo lo opuesto a lo que la palabra de Dios enseña. Tiene un reconocimiento mental, tiene un reconocimiento, una actitud hacia el pecado que antes no tenía. Y especialmente porque él identificó su pecado. David no dijo estoy mal y reconozco simplemente mis rebeliones y mis pecados. En versículo 14 él dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Es decir, la persona arrepentida cuando va a pedir perdón no dice simplemente, bueno Señor, te pido perdón por mis pecados porque la verdad es que todos pecamos y bueno, yo también peco. No, está consciente de su necesidad, está consciente de su condición. Es mi pecado el que llevó a Cristo al Calvario. Es tu pecado el que llevó a Cristo al Calvario. Y puede que hayamos cometido pecados similares, todos los que estamos aquí. Pero la realidad es que el pecado es personal, por eso la salvación es personal y el arrepentimiento tiene que ser personal. Nadie puede arrepentirse por otra persona. Tiene que haber un arrepentimiento genuino y no un arrepentimiento ficticio. Tenemos que tener cuidado. No solamente él reconoció, tuvo un cambio de mente, también tuvo un cambio emocional en sus emociones, porque dice que la Escritura en versículos 8 y 9 que él tuvo un cambio con relación al pecado y tenía pesar por su pecado. Dice el versículo 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Él estaba derrumbado, física o mentalmente, estaba derrumbado frente a Dios, estaba contrito, estaba abatido, estaba agachado, estaba molido, quebrantado. Emocionalmente tuvo un cambio David en su arrepentimiento. Lo expresa en este versículo. Necesito gozo y alegría porque no lo tengo. Estoy mal, estoy arrepentido. Y por supuesto tuvo un repudio contra el pecado, que es un cambio en su voluntad. En versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No reformes mi corazón, dame un corazón creado nuevo, repudio el pecado. Y él habla de ser lavado. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame. Lávame, Señor, de mis pecados. Y esa es una palabra muy importante porque lo que David está haciendo allí al hablar del lavado, está haciendo referencia a los lavadores que tenían una tina donde echaban la ropa para emblanquecerla y le echaban diferentes cenizas y otras cosas y luego la pisoteaban continuamente como pisaban las uvas en un lagar, pisaban para sacarle toda la mugre y David está diciendo, yo quiero un cambio,
Yo quiero un cambio con relación al pecado. No quiero vivir más de la misma forma. Crea un corazón limpio. Lávame más y más de mi maldad. Esa es la verdadera actitud para el arrepentimiento. De manera que podemos estar examinando ya a través de en nuestra propia experiencia si hemos tenido un arrepentimiento genuino, si hemos tenido un cambio en nuestra mente mental y razonable hacia Dios, hacia el pecado, si hemos tenido un cambio emocional, si realmente estamos nosotros entendiendo que hemos pecado contra Dios, que el pecado es serio a los ojos de Dios, y en tercer lugar, si aborrecemos, repudiamos esa condición y no queremos tener nada que ver con eso. Cambio de mente con respecto al pecado, cambio de mente con respecto a Cristo, cambio de mente con respecto al infierno, cambio de mente con respecto a mi vida. Pedro, cuando predicó en Hechos capítulo 2, dijo a los judíos, ellos cuando llevaron a Cristo a crucificar, los judíos decían, crucifícale, crucifícale, no queremos saber nada con él, no queremos tener ninguna cosa, danos a Barrabás, pero crucifícale. Cuando Pedro predicó su mensaje en Hechos capítulo 2, en versículo 36, dice, vosotros le crucificasteis y Dios le ha hecho Señor y Cristo. Si tengan un cambio de mentalidad en cuanto a la persona que ustedes creen que era un reo, realmente era el Hijo de Dios, era el Cristo. Y ustedes lo crucificaron. Dejen de pensar como estaban pensando antes. Entonces, esto es lo que es el arrepentimiento bíblico. Básicamente tiene esos tres ingredientes. Cambiar de forma de pensar, cambiar en cuanto al peso o lo que pensamos acerca del pecado y aborrecerlo completamente. La pregunta es ¿por qué precisamos el arrepentimiento? Bueno, como David, nosotros todos en este momento, David en su vida, pero también nosotros todos y los seres humanos tienen la tendencia y tenemos la tendencia abiertamente a caminar en oposición a Dios. Dice en Efesios 4:18 que nosotros andábamos ajenos de la vida de Dios, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y la verdad es que, como dijo el pastor y teólogo J.I. Packer, el arrepentimiento cuesta. Arrepentirse cuesta. Y es por eso que muchas personas lo que hacen del arrepentimiento es simplemente algo liviano, porque quieren expresar que tienen un cambio, pero no quieren pagar el precio tan alto, de manera que intentan diseñar una forma de cristianismo que no tiene nada que ver con el cristianismo bíblico y siguen viviendo de la misma forma y no tienen un cambio de mente ni de nada. Son como los soldados que cuando el que está dándole las indicaciones le dice alto, media vuelta y marchen, estas personas escuchan pero no se dan vuelta y siguen marchando en la misma dirección. Pero el arrepentimiento genuino no es así. El arrepentimiento genuino es un cambio de mente, un cambio de emoción y un cambio de voluntad hacia Dios y el pecado. Y es darle la espalda al pecado y mirar a Dios. Entonces, no solamente se precisa el arrepentimiento porque caminamos nosotros por naturaleza en oposición a Dios, sino también porque la Biblia dice en Hechos capítulo 17, versículo 30, que el arrepentimiento no es una sugerencia de Dios, es un mandato. Dios ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, a la raza humana, que se arrepientan. Es un mandato de Dios. No solamente es un mandato que leemos en la Biblia, pero es un mandato y es una gracia divina la que opera en el corazón de la persona, porque el arrepentimiento proviene de Dios. Y cualquier persona que se arrepiente y tiene estos tres ingredientes en el arrepentimiento, en verdad y finalmente ocurre porque Dios ha hecho ese trabajo en su vida. Porque nosotros somos muertos espiritualmente. Y lo único que puede darnos vida y hacernos escuchar la voz de Dios es el Espíritu Santo. Quitar el corazón de piedra y poner el corazón de carne. Y ese es el primer imperativo que Cristo predicó. Arrepiéntanse. Es el primer imperativo que Juan el Bautista predicó. Arrepiéntanse. Y es el imperativo de Pedro en Hechos capítulo 2 al pueblo de Israel. Arrepiéntanse. Y es el mensaje que nosotros predicamos. Predicamos el arrepentimiento de pecados en todas las naciones por amor de su nombre. Una iglesia que tiene un evangelio sin arrepentimiento no tiene un evangelio. Una predicación que no tiene la predicación, una iglesia que no tiene predicación sobre el arrepentimiento, no está predicando el evangelio de Cristo. El evangelio se predica con el arrepentimiento. Por supuesto que el arrepentimiento va acompañado de la fe en Jesucristo, no se pueden divorciar, van de la mano. La persona que se arrepiente es porque pone su fe en Jesucristo. Y la persona que realmente pone su fe en Jesucristo es porque se ha arrepentido
realmente delante de Dios. No se puede hacer una cosa sin la otra. No se puede decir que uno está arrepentido, pero no pone su fe en Jesucristo. Y no se puede decir que uno ha puesto su fe en Jesucristo si sigue una vida que no muestra arrepentimiento. No se pueden separar. Es el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Así que esto requiere un genuino arrepentimiento. Entonces observen que David hace un reconocimiento de su pecado y la necesidad de arrepentimiento, y también habla en versículo 14 y en versículo 15, habla de su lengua, habla de sus labios y habla de su boca. No solamente David, pero también el Señor Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. También Santiago dijo que la lengua es como un pequeño fuego que enciende un gran bosque. Y el apóstol Pablo, en capítulo 3 de Romanos, usando el libro de los Salmos, cita al salmista y dice que veneno de áspides hay debajo de sus labios. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Con nuestros labios, con nuestra boca, nosotros hacemos la gran mayoría de nuestros pecados externos. Lo que decimos, ofendemos, engañamos, decimos medias verdades, somos capaces de odiar, somos capaces de maltratar. La boca es un fuego, la lengua es algo que representa el pecado. Y David, que era un cantor y que escribía salmos y cantaba salmos, está diciendo: Dios, necesito que me cambies, necesito un cambio en mi vida, necesito una regeneración. Entonces, el arrepentimiento es la puerta de la salvación o la puerta de la regeneración. Con esto quiero decir que una persona que quiere ser salva de sus pecados necesita arrepentirse. No puede decir que es un hijo de una hija de Dios si nunca se ha arrepentido de sus pecados. No puede decir: yo hice una oración para recibir a Cristo. Es decir, puede decirlo. Puede decir que levantó la mano. Puede decir que lloró mucho. Puede decir que hizo una oración de 4 o 5 líneas. Pero eso no necesariamente significa que se arrepintió de sus pecados. Especialmente si su vida no tuvo ningún cambio. Y si su vida tuvo un cambio, no es por la oración que ha hecho, es por la obra del Espíritu Santo en su vida. Es porque se ha arrepentido y ha hecho una oración, pero realmente lo que necesitaba simplemente es reconocer que era un pecador y que el pecado ofende a Dios y que tenía que abandonarlo. Entonces, ¿cómo se ve el arrepentimiento bíblico? ¿Cómo se ve el arrepentimiento bíblico? Yo quiero que pensemos en David y en nosotros, y pensemos en una ilustración que usé esta mañana. Es muy sencilla. Pero cuando nosotros vamos por la ruta y vemos un puesto de peaje, sabemos que para continuar en la ruta tenemos que pagar el peaje. Y cuando hemos pagado el peaje, hemos cruzado el peaje, seguimos por la ruta con libertad porque hemos pagado el peaje. Pero sabemos que lo hicimos con libertad, andamos con libertad porque pasamos un puesto donde se pagó una deuda. Bueno, imagínense que cuando llegan al puesto de peaje alguien dice: yo voy a pagar por vos. La persona que está trabajando dice: yo pago por tu peaje. Así que los que iban adelante decían: bueno, allí hay alguien que realmente se va a hacer cargo de esto. Y los que van delante o que han pasado dicen: allí atrás hay alguien que se ha hecho cargo de esto. Ahora David está del otro lado del puesto y está mirando la cruz. Y no entiende todavía lo que va a pasar porque David no tenía comprensión como nosotros creemos. Nunca debemos interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. No debemos hacer eso. Pero tenemos que pensar que David sabía que iba a venir un Mesías, él era profeta, pero no de la forma que iba a ocurrir. Entonces, él dice en este pasaje, dice: los sacrificios, porque no quiere sacrificio, versículo 16, que yo lo daría, no quieres holocausto. Realmente ninguna de estas cosas va a solucionar el pecado. Los sacrificios del Antiguo Testamento, los sacrificios de animales, no podían quitar los pecados, por eso se ofrecían vez tras vez, todos los días. Si quieren saber cómo lucía el tabernáculo o cómo lucía el ambiente alrededor del tabernáculo, es esto: había olor a carne quemada, había olor a asado todos los días, porque continuamente se estaba quemando la carne, continuamente había sacrificios. Pero cuando Cristo vino, eso se terminó. Cristo dijo: consumado es. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Es lo que nosotros miramos hacia atrás. Y decimos: nuestros pecados han sido perdonados. Nosotros sabemos que es el sacrificio. Ahora David en versículo 18, en versículo 19 dice: entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Entre el versículo 16 y versículo 19 parece que hay una contradicción.
Pero lo que hay en medio de eso es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento está en versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por lo tanto, lo que quiero compartir ahora es cómo se ve el arrepentimiento bíblico. Y una de las cosas importantes que tenemos que entender, y teológicamente importante, es la diferencia que se hace entre la verdadera contrición de la que David habla en versículo 17, al corazón contrito, y lo que no es el verdadero arrepentimiento, y en teología se llama atrición. Atrición versus contrición. Atrición versus contrición. La atrición es un arrepentimiento motivado por las consecuencias. Es lo que pasa con los niños que dicen que van a hacer caso porque no quieren que le den paliza. Tienen atrición, no tienen contrición. Y esta es la condición de muchas personas que escuchan la palabra de Dios. Tienen miedo de las consecuencias. El caso bíblico para este es Esaú, en el Antiguo Testamento, hermano de Jacob, que lloró profundamente porque había perdido la bendición. Pero realmente lo que había hecho era había vendido su primogenitura, el derecho a la herencia familiar, por un plato de lentejas, por un guiso. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, dice la Escritura, aunque lo procuró con lágrimas. Porque realmente lo que Esaú estaba mal, por lo que Esaú estaba mal, era solamente por las consecuencias de su mal obrar. Esto no es arrepentimiento. David no tenía atrición, David tenía contrición de pecado. Y esa es la diferencia entre un verdadero arrepentimiento y un falso arrepentimiento. La contrición surge del dolor de haber ofendido a Dios. Y observen cómo David lo dice en versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu juicio, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David sabía que había pecado contra Dios y se enfrentaba a la justicia de Dios. El pecador se enfrenta a la justicia de Dios. Y cuando hay verdadero arrepentimiento, hay contrición por haber pecado contra Dios. Y hay conciencia de que la justicia de Dios nos va a alcanzar. Y necesitamos que alguien se haga cargo de esto. Y ponemos nuestra confianza en Jesucristo. Por eso dice el versículo 17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Lo que pasó con David es que cuando su bebé murió, había estado ayunando un montón de tiempo y cuando su bebé murió se levantó, se lavó y fue y adoró a Dios. Y los que lo estaban observando no entendían absolutamente nada de lo que estaba haciendo. Mientras el niño vivía, ayunaba y lloraba y todo esto, pero ahora el niño murió, se levanta y adora. ¿Quién lo entiende? Lo entienden solamente los que entienden lo que es el arrepentimiento. Que Dios cambia el corazón y que Dios no va a despreciar el corazón contrito y humillado. Y que ahora realmente puede ofrecer un sacrificio de justicia a Dios. Ahora realmente puede entender, y esto es lo que hace el Evangelio. El Evangelio transforma a la persona. El Evangelio lo vuelve más blanco que la nieve. Venid luego, dice Jehová, si vuestros pecados fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Como la nieve, blancos. La Biblia dice que Dios no se acuerda de nuestros pecados. ¿Y cómo hacemos con la realidad de que Dios es omnisciente y que sabe todas las cosas? La realidad es que lo que la Biblia enseña es que Dios jamás va a traer nuestros pecados delante de nosotros. ¿Qué es lo que David dijo? Mi pecado está siempre delante de mí. Una vez que el pecado se confiesa y hay arrepentimiento, Dios jamás trae el pecado. Dios dice, no sé de lo que me estás hablando. No tengo idea de lo que me estás hablando. No importa lo que recuerdes, pero eso es lo que hace el arrepentimiento. Trae un perdón genuino. Un perdón genuino. David se arrepintió. Estaba quebrantado, al corazón contrito, en los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, que estaba derribado, desmenuzado, despedazado, destruido y contrito en su corazón, como una persona derribada, absolutamente molida. Eso es el verdadero arrepentimiento. Yo te pregunto si te arrepentiste de tus pecados a la luz de lo que es el arrepentimiento bíblico. Esto es muy importante. Jesús dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis
igualmente. El punto importante es que David reconoce que esta es la forma en que Dios cree que las cuentas han sido saldadas. Porque detrás del arrepentimiento, o al lado del arrepentimiento, de la mano del arrepentimiento, es la fe en Jesucristo. Nunca se puede divorciar. David creía entonces que un sacrificio que agradaba a Dios era un sacrificio que provenía de un corazón contrito, de un corazón transformado, de un corazón nuevo, como dice el versículo 10. Y finalmente quiero compartir acerca de cómo en la vida cristiana, aquellos que conocemos el Evangelio, se puede descuidar el arrepentimiento. Recién mencioné que cuando uno cruza un peaje, mira para atrás y reconoce que en el puesto que acaba de pasar se pagó una deuda. Y quiero que piensen en la siguiente analogía. Un hombre que tiene el hábito de despilfarrar lo que tiene y vive en profunda pobreza porque cada vez que tiene dinero lo despilfarra y lo pierde y se endeuda. Es adoptado como hijo por un multimillonario. Inmediatamente sus deudas son saldadas completamente. No debe nada de nada. No solamente eso, tiene el nombre de la familia ahora. Y este hombre está profundamente agradecido. Pero debido a su conducta anterior, este hombre tiene el hábito de incurrir en pequeñas deudas que son absolutamente e inmediatamente saldadas por su padre. En la medida que pasa el tiempo, este hombre comienza a endeudarse cada vez menos porque es consciente de la gracia que recibió en su vida y no quiere ofender a su padre adoptivo. En la vida del cristiano es similar. Cuando hay un cambio genuino y sabemos de lo que hemos sido perdonados, sabemos también que aún siendo hijos de Dios, nosotros pecamos contra Dios, porque 1 Juan dice, si alguno dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. El problema es cuántas veces en nuestra vida encuentra Dios que nosotros estamos arrepintiéndonos. Le estamos pidiendo a Dios perdón, no para salvación, sino arrepintiéndonos porque hemos hecho algo que ofende su nombre, que ofende su persona. Y no estoy hablando de la oración que hacemos, Señor, gracias por los alimentos y perdona nuestros pecados. No. Estoy hablando conscientemente. He pecado porque descuidé mi tiempo contigo. He pecado porque no he tenido una buena respuesta hacia mi esposo, hacia mi esposa. He pecado porque me he airado incorrectamente contra mis hijos. He estado perdiendo el tiempo con la televisión. He estado perdiendo el tiempo con amigos. He estado descuidando mi vida espiritual. He tenido malos pensamientos. He tenido un ataque de enojo, he tenido hipocresía, he sido una persona celosa. ¿Cuántas veces estamos conscientes y pidiéndole a Dios? Dice una historia de un amigo que partía a la eternidad, un amigo de Spurgeon, estaba cerca de su muerte y dijo que tenía un amigo con quien había vivido 60 años de su vida desde su conversión y que lamentaría ahora que estaba por morir que se iba a separar de él. Y dijo, este querido amigo es el arrepentimiento. El arrepentimiento ha estado conmigo toda mi vida y creo que derramaré una lágrima al atravesar las puertas del cielo al pensar que ya no podré arrepentirme más. Esto es una conciencia de la necesidad de arrepentimiento. Jesús dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pedro dijo, Señor, no solamente los pies, sino todo el cuerpo. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Tengamos cuidado que descuidemos lavar nuestros pies, porque necesitamos caminar en rectitud, simbólicamente hablando. Necesitamos pedir perdón por nuestros pecados, arrepentirnos delante de Dios, examinar nuestros corazones y tener un cambio de mente, tener un cambio emocional y tener un cambio voluntario hacia aquellas cosas que están ofendiendo a Dios, que ha perdonado nuestros pecados. Si no tenés seguridad de salvación, si no tenés certeza que te arrepentiste de tus pecados, yo quiero invitarte, como dije esta mañana, yo te invito, pero Dios te manda a que te arrepientas y creas en el Señor Jesucristo. No confíes en una oración, no confíes en una oración, no confíes en una mano levantada. Tenés que confiar en una persona, en Jesucristo. Y tenés que clamar por arrepentimiento, como el pecador de Lucas 18. Ten piedad de mí, ten piedad de mí. Golpeando su pecho, no se atrevía a levantar sus ojos al cielo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra.
Te agradecemos por la enseñanza del arrepentimiento bíblico. Hay tanto terreno para aprender y tanto para examinar, pero pedimos, Señor, que lo que hemos visto sirva como un puntapié para que examinemos nuestras vidas. Te agradecemos tanto por tu amor y tu perdón, y te agradecemos porque el arrepentimiento es una realidad. Gracias por la persona del Señor Jesucristo, que ha hecho posible que nosotros podamos llegar en arrepentimiento con esperanza de que seremos perdonados. Esto es posible porque Él vivió una vida recta, sin pecado, y te honró en todo lo que hizo. Murió por nosotros, fue sepultado, resucitó al tercer día, y luego de 40 días ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, demostrando que lo que hizo fue perfecto y satisface tu justicia y sirve perfectamente y eternamente para que tengamos seguridad de nuestro perdón. Oramos en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.